Ser Podcast. Hoy Pepa Blanes y yo tomamos café con Guille Milky Way. Hola. Hola. Hace 25 años debutaba con este disco el sonido efervescente de la Casa Azul. Con el paso del tiempo se ha convertido, lo es, en todo un referente de la música nacional. Un cuarto de siglo de éxitos, de música, de relaciones de amor, de desamor. ¿Cómo celebras, Guille, estas bodas de plata y qué pasión queda en este matrimonio musical después de 25 años? O sea, te contesto por el final, pero pasión toda. O sea, yo realmente... me sorprende así como hablar de esto, ¿no? De 25 años, tal, no sé qué. No tiendo en general en mi vida a mirar mucho para atrás y al menos de manera ahí como muy sentimental. Pues yo estoy más o menos cómodo con mi momento y, ¿sabes? Y veo quizá un futuro un poco más catastrófico, pero vamos, que de momento todo va bien, pero... No, lo veo como, no sé, para mí han sido como tantas cosas alrededor de que tampoco tengo la sensación que lleve mucho tiempo. O sea, ha habido muchas vidas en el grupo y cada vida nueva de golpe es como si volviera a empezar y sí, me veo quizá ahora que escuchaba, que no es algo que no hago casi nunca, me reconozco ahí. O sea, claro que me veo como más, ¿no?, inocente a lo mejor o lo que sea, pero me reconozco totalmente, o sea, yo creo que está guay porque, ¿no?, he querido mantener esa parte inocente en mí, en el día a día, en mi vida, en el, ¿sabes?, en cómo... Y entonces no me cuesta escucharme así, como me reconozco bien, vamos. Sí. Pero yo no sé si eso es lo más bonito que le puede pasar a un músico, ¿no? No sé, puede ser, sí, porque es verdad que es riesgoso. No me pasa, seguro que ahora escuchamos algunas canciones y digo, ostras, esta aquí no. Quizá no tanto, ¿no? Pero sí, esa cosa también es muy el ADN mío, vital y del grupo. O sea, que el grupo está muy ligado a mí, o sea, es como muy... Yo he utilizado mucho a mi grupo como para explicar un poco mi vida, ¿no? Y sí, he militado mucho en esa parte, como en cierta inocencia o este elemento como quizá más infantil o como le quieras llamar, pero de dejarte sorprender un poco y ver que no todo tiene que ser corazas, o que también a veces, ¿no? Pero y que discurrir o intelectualizar alrededor de nuestra vida y tal es muy divertido igual y no está en contraposición con mantener ese punto como de efervescencia muy iniciática sobre las cosas, ¿no? Hablando de corazas, ¿cómo ha cambiado también tu relación con el público en directo? No sé si has vencido esa timidez, sigues saliendo disfrazado al escenario, pero te has ido quitando pero muy capas, poco, ¿no? Sí, por eso. O sea, sí que tiendo como a mí me ayuda en general como a mantener un cierto... Bueno, no tener que entrar en un contacto directo de entrada, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho porque, bueno, sobre todo porque he aprendido a pasármelo muy bien. Pero hubo un cambio clave en 2017 o 2018, que no hace mucho de eso, en realidad, ¿no? Y por eso también tengo la sensación de que llevamos poco tiempo, por ejemplo, ahora tocando y tal. Porque ahí sí que por primera vez, después de tantos años, monté una banda para tocar en directo, con buenos músicos. Por fin podía sonar bien en directo, con una propuesta escénica que claramente era muy cercana a la que yo siempre quise hacer. Y entonces eso de poder... Yo ahora puedo decirle a la persona que me pone el café cada mañana antes de entrar a trabajar en el estudio: oye, ven a vernos, estoy orgulloso, y antes no se lo decía a nadie, en plan, vamos, ¿qué va a pensar de mí?, ¿sabes? Y sí, y entonces esa cosa de estar como seguro y orgulloso ¿no?, y de lo que haces y pensar que sí, que es claramente un poco lo que quieres hacer, me hace disfrutar. O sea, ahora me lo paso súper bien tocando en directo, cuando yo realmente lo pasaba pero mal, hasta el punto de que los días que tocaba era como un muy mal día para mí, ¿sabes? Y ahora es todo lo contrario. Entonces yo supongo que eso se transmite también, y es porque antes no era muy agradable. O sea, ver sufrir a alguien en un escenario, y más haciendo una música que aparentemente feliz, no transmite, claro, cierta alegría, y no es algo que, vamos, era algo que claramente no hacía bien, y aparte que indicaba como, pero que, ¿sabes?, que era un poco...
Bueno, te voy a decir que no se maleducado, notaba, ¿sabes? no se notaba. Bueno, yo creo que sí se notaba un poco. O sea, quizá yo lo escondía un poco con esta cosa así, como no me muestro mucho y ya está. Sí, que era mejor, pero lo pasaba mal, de verdad. Y a veces era como sufría y no suena bien y esto, no sé qué agobio y... Que bueno, vuelve a ser una lucha mía muy constante, que es la de que a veces yo a mí mismo me digo, pero ¿quién te crees que eres? O sea, que da igual, o sea, que tampoco estamos, ¿no? Y eso como... Porque en el fondo sí que era darme cierta importancia, ¿no? Decir, ay, no, como no suena muy bien, entonces me escondo porque es total... Ay, pues a todo el mundo le pasa, gente que tiene mejores días que otros y todo es parte... Y no pasa nada, son unas cancioncillas, tampoco estamos aquí hablando de... ¿sabes? Operando a corazón abierto. No, exactamente, que quizá un mal día sí tiene unas consecuencias como más, ¿no? Visibles. Igual hay que estar siempre bien. 100%. Sí, pues tal cual. Eso es algo que supongo que te va dando la madurez, pero que claramente hay que hacer algo, o sea, que actuar ahí para cambiar algo que realmente te está provocando sufrimiento, incomodidad interior y bueno, pues sí, actué y realmente, bueno, pues cambió algo a bien, o sea, claramente. Y entonces tengo esa sensación de que tocando llevamos poco tiempo y eso yo creo que se ve en el escenario. Yo creo que me da la sensación que parecemos un grupo que no hace mucho que está tocando juntos. Hay mucha alegría real, o sea, y nos queremos mucho, son mis mejores amigos también, es como todo tiene que ver, que también es una rareza, cuando llevas tiempo y todo se profesionaliza, ¿no? Y sí, se ve un grupo como... Sí, no tóxico, que eso también es raro, claramente, ¿no? sí. Ahora que hay tanto biopic musical... Sí, también hay ciertos clichés a mí que me encanta, soy como muy melómano y me gusta mucho leer alrededor de la cultura pop y de la historia, de la evolución de la música popular contemporánea, tal, no sé qué, y grupos y todo esto. Y hay cosas que se repiten y yo creo que nos hemos encargado entre todos de romantizar de manera muy perversa, que es como, por ejemplo, el componente autodestructivo de muchas artistas y muchos artistas, como romantizar ese tipo de cosas o esto que tú dices, ¿no? O este tipo de relaciones tóxicas entre miembros de ciertos grupos, entre el entorno, el business, ¿no? Y hacer de eso un cliché como romántico, ese de, bueno, explícanos en los camerinos, tal, cuánto en los hoteles rompiendo cosas, ¿no? El de otro se peleó con este no sé qué, tal. Vale, es como... ¿Pero qué es? ¿Todo un chismorreo? O sea, estamos hablando de... ¿Sabes? Eso a mí no... O vidas personales muy autodestructivas también, ¿no? Como pues, personas increíbles en su proyección artística que luego son auténticos desastres y seres miserables en sus vidas privadas. No sé, yo siempre he pensado, digo, hay cosas que yo tengo mías que soy un poco así otra vez y siempre decir... Nos lleva de manera automática a hacer como repetir eso y no quise y yo he trabajado mucho, vuelvo a la autoayuda en mi vida para tener un equilibrio ahí como tranquilo. He procurado, pues hay momentos de todo y la cabeza pues no de todos nos hace trampas, pero sí, ahora me encuentro un momento guay y creo que en el escenario, porque yo siempre pensaba, a mí me encantaba ver grupos que de golpe tenían una alegría vital ahí. Y digo, y esto es lo contrario que yo proyecto, o sea, en realidad, ¿sabes? Y ahora no. O sea, ahora es eso y es muy veraz, es muy, muy real, vamos. Un rayo de sol vuelve a brillar en mi corazón. Celebramos 25 años, dices que no eres una persona nostálgica, pero bueno, si echamos un poquito la vista atrás, ¿cómo era ese panorama musical español en general y de música indie en particular? Y hablabas además del business, tú te has mantenido fiel a Elephant durante todos estos años. ¿Es difícil en esta industria serle fiel a un sello independiente? Bueno, yo me doy cuenta de que quizá para mucha gente sí que lo debe ser. Para mí, vamos, ha sido, me siento el ser más afortunado del planeta porque... Y respondo a las dos preguntas, de lo de la escena en ese momento y lo de el haberle sido fiel a Elephant o a Elephant conmigo igual, ¿no? Es porque en realidad todo se basó desde un momento inicial muy en una reacción ultra musical. O sea, nos encantaba la música, comprábamos singles, mira qué single de todo tipo de épocas, de cosas que yo hasta entonces no podía compartir de manera muy habitual con la mayoría de mi entorno, aunque fueran grandes amigos míos. Podías hablar de, ¿te ha gustado el disco de Nirvana? O cosas así, pero era difícil hablar de Julio Iglesias o de, ¿sabes? O de cosas 60s así, más recoleterías, como lo llamaba Juan de Pablos en la época. Y de golpe con Elephant, yo la primera llamada, cuando me llamó Luz Calvo por primera vez, hablamos más de 2 horas solo de música.
Y ahí, ostras, sí, no, y el disco, ¿tienes el disco de Roger Nichols el primero? Se hombre, claro, y tal, ostras, pues hay un disco de tal, y todo fue así, desde el principio. Entonces, bueno, ahí yo descubrí, y yo en ese momento, yo creo que lo tuve claro. O sea, que si por mí sea, que siempre sea así todo. Y es así, hoy en día igual. Yo ayer cené con Luis Calvo y Monse Santalla de Elephant Records, y estuvimos toda la noche hablando igual de música, de esto, o sea que sí, en eso se ha mantenido como muy parecido y a la vez te tengo que decir que yo me he dado cuenta de que se puede mantener esta cosa como muy pura y ser capaz de lidiar con esa industria que es agresiva y a tu manera, de una forma quizá un poco outsider o que a lo mejor no cumple todos los preceptos y que a lo mejor penaliza en algunos aspectos, pero se puede hacer y hay que trabajar mucho también desde el sello, ¿no? Siendo un sello pequeño, pero se puede hacer también. Es otra manera de enfocar las cosas, pero ¿no? Lo permite también. O sea que siendo una industria muy agresiva y tal, también permite que haya como, ¿sabes? Cosas sui generis por ahí. Y no sé si ese amor por la música que comentabas, ese gusto, es el que también te ha llevado a producir música de otros. ¿Y cómo es eso para ti? ¿Qué significa para ti también? Bueno, a mí me cuesta mucho, me sigue costando trabajar así como muy en equipo y tal. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar solo y disfruto de esa soledad en el estudio, juego mucho, o sea, me realiza mucho eso, no me siento en soledad, pero a la vez sí que tiene un punto complicado, o sea, porque ahí la cabeza también da muchas vueltas, es un poco tramposo todo, no hay nadie que te esté ubicando a veces en ciertas cosas. Disfruto mucho del proceso, pero a lo mejor no soy muy bueno en todo, ¿no? O sea, para nada. Entonces, bueno, pues el resultado a veces no es tan bueno, te demoras mucho, eres poco eficiente. Y luego trabajar en equipo, pues claro, esto es como estar viviendo solo muchos años y de golpe, ¿no? Te vas a vivir con alguien. Entonces, como que ahí se genera algo como, bueno, estás un poco, ¿no? Te tienes que acomodar a otra situación, otros puntos de vista, es muy enriquecedor. Es la parte guay, ¿no? Qué bien trabajar en equipo, otros puntos de vista, te obligan a salir de tu zona y tal, pero cuesta. Y con muy poca gente he conseguido una simbiosis así artística real, pero a veces ha pasado. Y yo he tenido la suerte, y ahora mira, o sea, ahora mismo en los últimos tiempos he trabajado mucho con Soledad Morente y ha existido mucho esa simbiosis. Y hemos grabado un disco entero y ha sido, bueno, una experiencia como muy nueva para mí, muy buena. Porque yo normalmente las producciones las sigo trabajando muy en solitario. He trabajado mucho también los últimos años con Fangoria, pero era una cosa mucho más. Ellos también están muy acostumbrados a trabajar por libre, en la distancia, y se parecía bastante a trabajar en solitario, ¿no? También. Entonces, bueno, depende de para qué. Luego cuando trabajas para proyectos así, para hacer música para una serie, cosas de esas, bueno, tiene otras implicaciones, pero si lo puedes escoger y también te realiza, porque compartes una visión, ¿no? Multidisciplinar ahí, que empatiza contigo, pues guay. Claro, porque tienes un Goya. Sí, es un dato muy, sí, que es una cosa un poco random así también, porque bueno, nosotros no lo tenemos. Sí, no, pero ahí sí tuve un poco síndrome del impostor, pero porque claro, evidentemente no me he dedicado a hacer música para cine en general. Pues alguna vez he hecho algo, ¿no? Y es una canción muy bonita y fue una película que, bueno, que digamos que yo me metí a fondo en eso y que disfruté, porque además yo gané el Goya a la mejor canción, pero hice parte de banda sonora y de música incidental también para esa película y me sentí muy bien, o sea, la verdad, pero fue una sorpresa. Bueno, lo de los premios ya sabéis cómo es, o sea, el premio es como, yo creo que fue ese mismo día, por la tarde, noche, creo que fue Santiago Segura, que me dijo: bueno, Guille, tampoco ahora te vayas a agobiar porque ya sabes cómo es esto. O sea, que aquí votamos gente como yo. Y dice, o sea, no pretendas que yo digo, no, o sea, vamos, y que pase lo que tenga que pasar. Claro, te lo digo porque si no ganas, no te agobies. ¿Sabes? Que es muy majo, ¿no? Pero como diciendo, bueno, a ver, que damos los premios, gente que tenemos criterio en muchas cosas, pero a lo mejor no en todas, ¿no? Y a lo mejor quizá este aspecto pues no es el fuerte nuestro. Ya me cansé de estar siempre imaginando el cielo, me cansé. Mencionabas a Fangoria y precisamente si algo tienen en común
tus canciones y las de Fangoria, por ejemplo, es que aunque sean ritmos muy bailables, muy alegres, muy tarareables, con un barniz como muy happy flower, en realidad si uno escucha atentamente las letras, muchas veces hablan de temas dolorosos, de decepciones, de rupturas, de desamor. ¿Cómo se combina eso? Sí, no, la mayoría de veces yo pienso, o sea, porque yo sí que escribo desde ahí. En general se suele escribir más desde ahí. En la historia de la música pop es más habitual eso. Y creo que no es una rareza también esto que comentas, este contraste. Yo no he querido hacer eso. O sea, no ha sido una cosa como ultra consciente. O sea, yo tengo mucha incontinencia y quiero expresar esa incontinencia musicalmente, instrumentalmente, estribillos y cantar y cierta, ¿no? Y ir a todo, digamos, y no quedarte a medias. Pero no he querido crear ese contraste. Pero yo creo que es compatible. Es un poco aquello de quien canta sus males espanta, y hay algo bonito en lo de, ¿no? Bueno, el baile en general y esta cosa que asociamos a la discoteca sí tiene este punto de soledad y de introversión, o sea, de cosa introspectiva. Y creo que es obvio que existe eso, en general, en una discoteca, en un ambiente aparentemente festivo. Pero el otro día, ¿sabes qué pensaba? Digo, porque esto... Yo creo que es habitual en la historia del pop, pero yo pensé, digo, y aparte hice una lista de canciones que es lo contrario. Digo, canciones de la historia de la música pop que son súper, vamos, que no te hablan de nada, o te hablan de una cosa absolutamente superflua, con una canción tristísima. Y las hay. Y pensé, por ejemplo, una era el Bimbo. O sea, ¿sabéis esa canción de Georgie Dan? Sí. Bailemos el Bimbo. Es tristísima. Sí. La melodía es una cosa como que si no hubiera letra, dirías, y es Bailemos el Bimbo. O sea, que, ¿sabes? O Voyage es una canción súper triste. Sí, es como nostálgica. Muy nostálgica y aparentemente era una canción de verano. La Lambada. O sea, también es... No, esa cosa... Y era el baile prohibido. O sea, como en plan, ¿sabes? Ahí, venga, era el perreo de la época. Y la canción era un drama absoluto. O sea, te lo ponen en un dramón ahí de Antena 3 después de comer y, ¿sabes? Pero sí, o sea, que no sé por qué te he dicho Me eso. Me encanta esta reflexión. No, porque dije, pues sí que las hay, digo, sí. Bueno, las canciones de verano, así como en acordes menores y tal, siempre me han sorprendido. Y en la cosa más moderna, yo qué sé, la canción de Quevedo con Bizarrap es triste. O sea, no digo la letra, digo la música. Hay cierta cosa como triste. Y aparentemente es un júbilo siempre cuando se baila, no sé. Oye, y muchas de tus canciones, Galletas, Chicle Cosmos, Cerca de Shibuya, si se revisan después de años, no envejecen mal, ¿no? ¿Cuál es el éxito para que una canción no envejezca mal? No sé, ahí supongo que hay opiniones para todo. O sea, habrá gente que te diga que sí. Hay un elemento que siempre juega a la contra, en general, que es que siempre piensas, podrían haber sonado mejor y si sonaran mejor, aguantarían mejor el paso del tiempo. Pero ha pasado en todas las épocas. O sea, yo qué sé, los 80 fueron muy, muy nocivos para, yo qué sé, para la gente que le gusta el heavy o el rock, porque las cosas sonaban ultra digitales, entonces si se hubieran grabado como se empezaron a grabar en los 90 o como se grababan en los 70, hubieran aguantado mejor el paso del tiempo. Aguanta mejor un disco de Deep Purple que uno de un grupo heavy de los 80 en general, por esa parte solo, únicamente sonora, ¿no? Pero, bueno, yo quiero pensar, o sea, la parte como que quiero creer que es porque no hay ni trampa ni cartón. O sea, es algo como, ¿sabes?, 100%, y yo he querido forzar un poco la máquina ahí, de ser muy directo, de no construir o no utilizar mucha figura metafórica alrededor de, ¿no?, mis cosas. Y yo creo que esa cierta verdad, o como le quieras llamar, emana de ahí, de esas canciones. Pero que eso a la vez también se nos consideraba como... Hubo mucha crítica, o sea, era como, vale, solo acepto esto si es irónico, ¿no? Y eso molestaba mucho. Yo decir, no hay un ápice de ironía. Yo puedo ser irónico en mi vida, o no una cosa pero ahí no la hay, ¿no? Entonces, pero esto no es una broma, ¿no? Es como, bueno, pues tendrás que lidiar con ello, ¿no? Tendrás que asumirlo.
Has sido profesor de Historia de la Música en el programa de Operación Triunfo. Se nota además que controlas de Historia de la Música. Bueno, dicho así es un poco... Sí, no. Pero tengo dos preguntas ahí. La primera es, ¿te gusta hablar de música con gente como de Elephant? Y no sé si tienes la impresión, lo hemos visto en el Festival de Venecia, que se quejan de que los jóvenes actores no van al cine, no les interesan las películas. Lo primero que preguntan es cuánto dura una película. Y también músicos que han pasado por este programa, me estoy acordando de José Ignacio Lapido, el último, pero son varios, se quejan también de que los jóvenes cantantes de hoy no escuchan música, no escuchan a sus compañeros, no escuchan otros estilos. No sé qué impresión tienes. Yo no es mi impresión. O sea, porque yo tengo mucha gente muy joven alrededor que he conocido de manera como fugaz o que coincido con ellos de vez en cuando y tal. Y no es el caso, al menos de todo el mundo. Yo creo que me da la sensación que a lo mejor también a veces se confunde un poco esa inmediatez en la manera de vivir, de todo, ¿no? De vivir su día a día, con que no haya interés por cosas o haya más fatiga para soportar una cosa larga o que enseguida necesiten nuevos inputs o nuevas cosas con el hecho de que no me interesa lo pasado y creo que es algo que bueno se va como construyendo. Hay una parte muy buena a nivel generacional que quizá no es todo el mundo tampoco, pero que define yo creo un poco a la generación Z y la de después, que sí que es un acercamiento muy libre, o sea, muy poco prejuicioso a la hora de acercarte a la expresión artística. Eso podemos pensar que están haciendo trampas, porque fíjate, no han visto nunca una peli de Godard y hacen no sé qué y no deberían poder hacerlo, ¿no? Pero la historia de la cultura popular nos demuestra que muchos grandes estrellas ultra talentosas no tenían referencias detrás. No han tenido necesidad de tener referencias para poder llevar a cabo su propuesta genuina y trascendente, ¿no? Bueno, no lo sé. Creo que es algo que tiene que llegar de manera natural. Nunca me ha dado la sensación que tenga que ser algo criticable o venerable de un músico, en este caso, si tiene más o menos referencias o si tiene más como cultura más detrás. Depende. O sea, yo he conocido también gente que le apasiona esto y luego no es capaz de tirar muy adelante su carrera artística, ¿no? Es como... Yo lo considero un divertimento. A mí me encanta hablar sobre esto, me encanta hablar de música y tal, y intelectualizar alrededor de ello. Pues yo creo que tal, no sé qué. Es muy divertido, pero para nada es lo importante. Ajá. Lo importante es, oye, la canción es esta, que te da. Conozcas más o menos de su vida, ¿no? Pero es importante también conocer la historia de la música y de nuestra música en particular. Hablabas de estrellas, has mencionado antes a Julio Iglesias, La Velvet, Nino Bravo, que has hecho un disco de versiones de Nino Bravo, porque es importante conocer a nuestras estrellas musicales y sobre todo las de quizá determinada época, que igual habría que contextualizar o recontextualizar, ¿no? Bueno, ha costado mucho en este país, de manera inevitable, pues intentarlo recuperar desde una mirada libre otra vez, ¿sabes? Eso, o sea, porque todo lo asociado a la época oscura de una dictadura con unas implicaciones muy visibles y muy nocivas, bueno, pues claro, todo lo asociado a esta época temporalmente, pues nos está costando unos años pues entrar a ello con una cierta libertad, ¿no? Y sin apego, ¿no? Sin prejuicio ahí del que sea. Ha pasado en otros países en los que han tenido una historia similar y sin embargo te das cuenta de que no pasa en otros que no han tenido ese problema, ¿no? Entonces en Francia pues probablemente en general les ha costado menos como aceptar a ciertas figuras de su historia, aunque fueran como, ¿no? Como muy de la cultura, como muy popular, y aquí a lo mejor ha costado más. Pero yo creo que hoy en día empieza a haber, ¿no? Nadie duda de que Juan Carlos Calderón, yo qué sé, ¿sabes? Todo lo que ha aportado a la música en España, o cuesta mucho menos decir que, ¿sabes? Que yo qué sé, o sea, que Rafael, los discos de Rafael han sido muy importantes, ¿no? Pero bueno, es algo que el tiempo, como todo, lo cura. No sé si lo cura, o sea, el tiempo lo cura todo, pero bueno, que hay cosas que hay que analizar. Pero pasa con todo, porque el eterno debate del artista y la obra, entonces es como... A mí no me ha causado nunca, en esta cosa en concreto, mucho conflicto interior, porque yo soy un poco radical en eso y creo firmemente en lo del poder trascendental de las obras, y que lo otro es
superfluo, es casi lo que os decía, un divertimento, que es muy guay. O sea, si te encanta esto, pues claro que está guay analizar la historia del arte desde su contexto, pero el poder de la obra ya está, es esa. Tú has visto una peli y te ha hecho llorar, y ahora te explicarán que a lo mejor, ¿no?, la directora o el director pues ha matado a 500 personas en la grabación, o sea, en la filmación de esa película, pero tú has llorado. Entonces, eso es que ha pasado, o sea, es que eso es así. Entonces es como, bueno, es complejo, pero sí, yo entro de una manera muy natural. Yo tuve la suerte de que no tuve un mentor o una mentora así como en mi familia, el típico padre que le gusta la música y te dice, mira, esto es la buena música, ¿no? Un hermano que a veces pasa. Sí. No, entonces sí que fui muy libre desde el inicio y ponía al mismo nivel todo, y sí veía en mi entorno que había algunas cosas como que estaban mejor vistas que otras, pero bueno, yo lo ponía todo muy al mismo nivel desde muy pequeño y lo he mantenido. ¿Tú tienes una hija? Tengo dos. Tengo una hija de 15 años y un hijo de 12. Tampoco la seleccionas sobre lo que es buena música. No. O sea, yo creo que está muy guay que tengan la oportunidad de escuchar toda la música posible. Aleccionar es horrible. O sea, es como si realmente nuestra voluntad como padres o madres, que creo que es la que debería más o menos ser, es como crear personas autosuficientes, con un pensamiento crítico potente o lo más, digamos, libre posible. Bueno, pues tenemos que intentar que lleguen a eso, y una manera de que no lleguen a eso es proponerlo a partir de un dogma de fe en el ámbito que sea, ¿no? Entonces es como, por mucho que tú puedas pensar que aquello es una maravilla, pero bueno, que escuchen lo que sea. Aparte que son parte de una generación, y la música popular contemporánea siempre ha vivido alrededor de las tensiones entre una generación y la otra. Entonces, bueno, ellos pueden pensar lo que sea del reggaetón, pero es una generación que vive de manera, ¿sabes?, el día a día a través de reggaetón o, ¿no?, otros tipos de música también, pero bueno, o sea, mi opinión sobre eso es mi opinión, pero vale lo mismo que la suya. O sea, ¿Les gusta la Casa Azul? Bueno, soy su padre, o sea, claro, es ¿qué van a decir? No, bueno, a mi vida, yo creo, yo sí me doy cuenta que a medida que se van haciendo más mayores, es como hablo con más normalidad de esto. Pero bueno, lo que tiende a pasar siempre es como que lo del padre da como cierto apuro y vergüenza, en plan, no te quiero, o sea, les cuesta, ahora ya no tanto, pero les ha costado como venirme a ver a conciertos y, ¿sabes?, ver como que, y me decía mi hija a veces como, es que, no, como yo percibía en plan, ¿cómo les puede gustar esto? Pero es mi padre, o sea, hablar qué tipo de canción es esta, pero bueno, no sé, vamos, que tampoco, yo creo que son niños personas que van forjando su criterio de manera como muy natural y potente. O sea, yo con mi hija hablo ya muy de tú a tú de todo. Sí. Y ya para acabar, que estamos aquí me extiendo mucho. Entreteniendo, sí que es verdad que cada año en Eurovisión alguien dice la frase de joder, tuvimos que haber llevado a Casa Azul. Bueno, eso es muy cómodo para mí, porque es como súper salvaguardado. Como no fui, no sé. Pues bueno, qué bien, seguro que hubiera ganado, ¿sabes? Pero no es verdad, o sea, si yo hubiera ido a Eurovisión probablemente pues habría quedado igual que han quedado cualquier canción que ha ido, ¿sabes?, cada año. Hay también un elemento azaroso en Eurovisión que no controlas. Sí. La historia de Eurovisión está llena de canciones maravillosas que han quedado muy mal, ¿no? O sea, digamos que, como lo de los premios que hablábamos, ¿no? Sí. Pues igual, o sea, bueno, no sé, para mí hubiera sido muy duro, porque me cuesta mucho llevar sobre mi espalda ese tipo de presión tan fuerte, este tipo de cosa tan mediática y con tanto foco. Bueno, o sea, no sé qué hubiera pasado, pero yo hubiera sufrido mucho. O sea, ¿hoy tampoco lo intentarías? ¿Cómo ves este en formato? En primera línea creo que no, o sea, no sé si tengo ahí talentos como muy claros, pero ese no lo tengo, o sea, el de sobrellevar algo así tan fuerte, pero bueno, participar, o sea, hacer canciones o cosas así, sí, Eurovisión me encanta, o sea, soy súper fan de Eurovisión y me gusta toda la historia de Eurovisión, y vamos, que es un tema más de una incapacidad mía de soportar entornos muy agresivos a nivel de presión. Recordamos, que no lo hemos dicho, que celebramos 25 años de la Casa Azul con 2 conciertos, en el Wizzing el 11 de octubre y en Barcelona el 9 de noviembre. Ahí están las entradas agotadas. Sí, en Barcelona están agotadas, en el Wizzing están agotadas todo lo que es pista, pero en gradas quedan entradas.
Y bueno, está guay, serán días Además, bonitos. tu último disco es de 2019. Si 2017 te parece que era ayer, 2019 es casi hoy, pero ha pasado mucho tiempo Sí. desde el último disco. Sí. ¿Por qué? Y no sé si nos puedes adelantar algo de ese disco que estás preparando para 2025. Bueno, que yo en general cuando me enfrento a los discos tampoco tengo una necesidad de, bueno, ahora aquí tengo que cambiar y hacer, no me planteo demasiadas cosas, yo hago mis canciones con lo que tengo en mente y con un cierto idea como estética y tal. Pero bueno, lo demoro porque le doy muchas vueltas, me canso, soy muy inseguro, es como que se va demorando por cosas, ahí hay una cierta procrastinación de no enfrentarme a sacar la canción, ¿no? Y entonces recibir y que alguien te diga, bueno, sí, no está mal, ¿cómo que está mal? Es súper importante para mí, ¿no? Y no poderme enfrentar a eso. Creo que hay algo ahí muy maduro y que tengo que solucionar, digamos. Pero bueno, que el disco nuevo debería salir antes del verano que viene, o sea, Ajá. sí. Pues lo esperaremos con ganas. Y que nos sigas trasladando esa inseguridad desde el sol no brillará nunca más a siempre brilla el sol, o vamos a olvidar o prometo no olvidar. Es Esa que es verdad, locura. pero bueno, somos así. Sí. El ser humano vive con un cierto conflicto Instalado ahí. interior y vamos, está bien convivir con ello. Pues Guille Milky Way, muchas gracias, muchas felicidades y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento.